por qué tantos problemas, tanta agresividad, tantas alteraciones en el desarrollo. Y como él lo ve, son estas eh, alteraciones más profundas del funcionamiento del ser, del self. Y no sé si todos aquí estén familiarizados con estos conceptos o no. No. Entonces, bueno, los vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué se necesita para trabajar desde la prevención? Y yo creo que hay millones de autores que lo han puesto sobre la mesa, que no vamos a ver, pero, o sea, todos estos modelos siempre miran a la infancia, ¿no? ¿Y por qué miran a la infancia? Porque de ahí se va a construir toda una personalidad que les va a permitir, pues, hacer todo esto, ¿no? Que estamos viendo que es importante, ¿no? Como esta paciencia, este estar, este contacto, esta resolución de problemas, ¿no? Que puedan enfrentarse en la vida y al día a día. Y las dos grandes preguntas que siempre ha habido es, ¿qué influye primero? ¿Si el ambiente o la herencia? ¿No? Creo que hoy en día ya sabemos que las dos cosas son muy importantes, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo ve el funcionalismo? Porque no solamente ve el ambiente y la herencia, sino ve todas estas cosas que vemos aquí. Sí está la herencia, sí hay una información genética, pero algo que ven muy importante, o sea, crucial, es la epigenética, que son todos estos, o sea, como que nosotros tenemos esta información genética, pero dependiendo del ambiente y cómo se desenvuelva, se pueden activar o no. Y incluso se puede modificar. Por ejemplo, si uno atraviesa muchas veces por situaciones de estrés, entonces se modifica el ADN y siempre manda los mismos, no sé, neurotransmisores para que estés en este estado de alerta todo el tiempo. Y no solo eso, incluso se hereda esta forma de hacerlo. Entonces, eso es muchísimo, porque si nosotros logramos modificar todos esos factores que influyen en el estrés, entonces hay un cambio en todas las funciones. ¿Qué otra cosa es importante? Pues las experiencias, ¿no? Vividas, la plasticidad cerebral, el contexto social que estamos viviendo hoy en día, no podemos estar fuera del contexto social, tenemos que insertarlo para saber qué se tiene que trabajar, las relaciones interpersonales, cómo estamos con el otro y la historia completa del organismo, ¿no? De todo el self. Cada nueva experiencia influye en la manera en que este organismo continúa desarrollándose. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué son estas experiencias básicas del self? A ver, pues en resumidas cuentas, porque pues es toda esta teoría, ¿no? Que es bastante extensa, significa que tenemos que atravesar por ciertas experiencias para que todo nuestro organismo funcione como un poco de una manera armónica. ¿Y a qué me refiero con todo nuestro organismo? A todo. La respiración, el tono muscular, las emociones, la temperatura corporal, nuestro tono de voz, por ahí, o sea, como muchas funciones que están ahí y entonces que se pueden favorecer mientras con estas experiencias básicas del self. Entonces, a ver, por ejemplo, la experiencia básica de contacto, ¿no? Que decíamos ahora con todo esto que pasa con los niños. O sea, es esta sensación, ¿no? De poder estar con el otro, ¿no? O sea, que este contacto me permita estar en calma, tener una respiración buena, tener un cuerpo muscular relajado, que mi emoción sea placentera, que pueda ver a los ojos, que pueda tener esta comunicación, ¿no? Como bidireccional. Todo eso implicaría el contacto.
Pero ¿qué pasa cuando esta experiencia no se atraviesa? ¿Por qué? Pues porque casi no hay contacto, ¿no? Porque tu contacto es una pantalla. Entonces quizás el contacto se viva de otra forma, con miedo, con un tono muscular tenso, con una respiración cortada. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que no me permite vivir esta experiencia. ¿Y qué pasa cuando yo continuamente tengo esta sensación de que el contacto va a ser malo? Pues vivo en estado de alerta todo el tiempo y eso cambia por completo mi manera de, de vivir, o sea, de estar con otras personas, ¿no? Entonces, estas experiencias básicas son fundamentales en esta teoría. ¿Por qué? Porque abarca todo. No estamos hablando solamente de emociones, de cambiar la emoción, no estamos hablando solamente de cambiar la narrativa de mi vida, de cómo la estoy viviendo, estoy hablando de atravesar toda la experiencia y que me permita cambiar fisiológicamente, emocionalmente y cognitivamente. Y esa es la propuesta de Luciano, que sea un cambio en todas las funciones del ser, el self. Entonces eso, ¿no? O sea, cuando las atravesamos, modifica todas estas áreas, ¿no? El funcionamiento del sistema nervioso, la regulación motora, la organización postural, la respiración, el tono muscular, las emociones, los procesos cognitivos, o sea, todo el organismo. Y esto es una premisa súper importante, pues porque eso, ¿no? O sea, como que lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Y las que trabajamos con niños, es que hay un montón de niños que tienen eso, ¿no? Sobre todo muchísima ansiedad, depresión, esta falta de motivación, y ya llevan años en terapia, ¿no? Es como de, wow, o sea, tiene 10 años y lleva 5 años en terapia. Y sigue presentando esta misma, estos mismos síntomas, ¿no? Entonces hay algo en estas experiencias, ¿no? Que no le está permitiendo cambiar todo el funcionamiento. Y es que así funcionamos los seres humanos, o sea, no aprendemos solo con un área de nuestro cerebro, aprendemos en red, en conjunto, ¿no? O sea, yo aprendo que tengo que estar en estado de alerta porque muchas veces me pasó que, no sé, que yo tenía una necesidad y nunca la cubrieron. Entonces, eso no me permite, ¿no? Como funcionar de manera adecuada. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Esto es lo que propone Luciano de estas funciones en la infancia, ¿no? Que, pues, quizás ahora ya más, pero de las que vi eran como las fundamentales, ¿no? Esta exploración con control suave, fantasía, imaginación, pensamiento mágico, recuerdos, gozo, humorismo, ternura, amar, tristeza, miedo, respiración diafragmática, etcétera, etcétera, etcétera. Y las EBS como más importantes o de base, ¿no? Que propone es el ser visto, ser considerado, ser amado, ser aceptado, ser comprendido, ser escuchado, compartir, contacto, ternura y soltar. O sea, cuando nosotras vivimos estas experiencias de base, las funciones se modifican, ¿no? Pero es como todo esa experiencia de base y esa es el área fundamental de la terapia, cómo se trabajan estas experiencias para que todas estas funciones se modifiquen. No sé si más o menos quedó claro o solo les hice bolas a los que no sabían. Dani, ¿puedo hacerte una pregunta? Tú trabajas con niños. Sí. ¿Tú crees que es importante la prevención y funciona? Sí, sobre todo si sabes dónde estás dirigiendo la mirada, ¿no? O sea, porque creo que prevenir tiene que ver también con saber qué estás previniendo, ¿no? Y sobre todo en la parte de salud mental y el cómo se hace. Pero es importantísimo porque yo trabajo con dos áreas, ¿no? Con bebés que llegan así nada más sin necesitar nada
y con niños ya más grandes que ya tienen algo, ¿no? O ansiedad, o un trastorno, hiperactividad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve a ese bebé, ¿no? O sea, como que de alguna forma es esta prevención, ¿no? Lo que estás tratando de que no llegue a ese otro lugar de cuando ya empiece toda la problemática. Y si estamos viendo que hay tantas problemáticas actualmente con la niñez y la infancia, pues obviamente la prevención va a ser fundamental, ¿no? Y desde este punto de vista, la verdad es que es bastante, pues, afable, ¿no? Es como una forma muy, pues, no sé, práctica, ¿no? Como de llegar a los niños y los adolescentes. Ahorita vemos un poco más de eso. Marta, creo que quieres decir algo. ¿O no? Una pregunta. En el caso, por ejemplo, de lo que estabas mencionando de los bebés, ¿hay algún estudio donde se haya revisado, por ejemplo, los niños que tuvieron, bueno, no ellos, sino sus madres, partos difíciles o problemas durante su desarrollo, que tengan, no porque no los hayan visto, ¿verdad? Sino por un problema durante la gestación, por ejemplo, madres que estuvieron varias veces a punto casi de perder el producto, ¿no? O que por alguna cuestión el niño se sintió amenazado. O sea, yo sé que hay muchos estudios, pero sobre este tipo, cuando nacen, cómo está, y algunos los ven con esto de la medición del Apgar o esta cosa que hacen, ¿no? Que los clasifica, pero básicamente es como la cuestión física. Y, y yo siempre he pensado, esto no quiere decir que sea cierto, que ese tipo de situaciones por las que atraviesan, de alguna forma, está afectando esas, ¿cómo se llama? Esas experiencias básicas, por ejemplo, una madre que tiene problemas, ella se puede quedar sin respiración y obviamente el oxígeno le lleva un poco menos, no al grado de que le produzca una lesión, pero le provoca así al niño un tipo de estrés, al bebé, al producto, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, ¿hay algún estudio? Tú tienes en la práctica que haces ese, digamos, esa historia clínica de cómo fue el nacimiento, o más que el nacimiento, cómo fue todo el proceso del parto. Sí, o sea, a ver, yo creo que hay dos cosas importantes y una es que, como lo plantea, ¿no? El funcionalismo, es que ya todas las funciones están presentes, ¿no? Desde que están en la panza de las mamás. Y a partir de eso, todo empieza a afectar positiva y negativamente, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que por ello va a haber algo después, ¿no? O sea, muchas veces sí, pero no quiere decir que por ello va a haber algo después. Porque hay que recordar que para que una experiencia se consolide, ¿no? Y sea armónica, o sea rígida, o sea poco flexible, tiene que pasar muchas veces. Entonces, igual pasó algo en el parto, pero después todas estas experiencias por las que atravesó fueron positivas. Entonces, quizá, o sea, dependiendo, ¿no? Digo, si le pasó algo neurológicamente, pues evidentemente va a haber algo que va a tener, pero eso no quiere decir que en las funciones que él tiene no van a poder ser como amplias, ¿no? Y pues sí, amplias en el día a día. Entonces, sí, eso seguro le va a afectar, sí, porque todo puede afectar, pero no es como no es lapidario, pues, como diría Iván. O sea, sí, si se atraviesan estas experiencias positivamente, pues seguramente le va a ir mucho mejor, ¿no? A ver, dime.
Marta. Creo que ya no quería decir nada. Bueno, sí, pues ahí me interrumpes. Entonces, en esa misma línea, ¿no? O sea, y este es un ejemplo clásico, ¿no? Cuando un bebé tiene hambre y está llorando y está alimentado, desaparece el hambre. Hubo un momento de tensión, pero después hubo un momento de calma. Y en ese mismo momento cambia la respiración, el ritmo cardíaco, el tono muscular, la temperatura, la actividad neurovegetativa, la expresión facial, la mirada, la emoción. O sea, una experiencia así de sencilla que es alimentar al bebé cambia por completo la forma en que él se organiza cuando él solicita una demanda, ¿no? O sea, ahí estamos viendo solo un bebé que llora, pero es atendido. Y en ese atendimiento modifica su forma de enfrentar el mundo, ¿no? Y va aprendiendo que hay momentos de tensión, pero también de calma, que hay momentos de respiración, que hay momentos de contacto, ¿no? Como ir de un lugar al otro sin quedarse en uno y sin quedarse en el otro. Entonces, las funciones, bueno, esto, ¿no? Las funciones existen como una organización integrada y las experiencias modifican esta organización. Aquí vemos que se modifica positivamente. Pero entonces, ¿cómo aparecen las primeras alteraciones? ¿No? Imaginemos este mismo bebé que quiere comer y no es atendido. Y esto no pasa una vez, ¿verdad? Porque pues si pasa una vez y no es atendido, no pasa nada, ¿no? Pues a veces no está ahí así, pero es algo continuo, ¿no? Ya se vuelve como negligencia. Y entonces cambia por completo esa forma de organizarte. En lugar de que se tranquila, empieza a ver como esta sensación de, bueno, en primera de dolor intenso porque no te han de comer, se convierte en agitación y fisiológicamente cambia la respiración, cambia el ritmo cardíaco y cambia el modo habitual de este funcionamiento. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero podemos ver que si pasa muchas veces, cambia todo en este organismo, ¿no? Y en esta organización. Y la respuesta se empieza a convertir en algo rígido. Ya no puedo ir de la tensión a la tranquilidad, sino me quedo en lo rígido y ya no me puedo mover hacia allá, ¿no? O me es más difícil moverme hacia allá. Y recuerden que esto pasa si es muchas veces, ¿no? O sea, sobre todo en este inicio, ¿no? En la infancia. Entonces se modifica la manera de sentir, la regulación fisiológica, el tono muscular y la forma habitual de responder al ambiente. Entonces, bueno, pues esa va a ser como una forma, ¿no? De que yo responda al ambiente. En lugar de ser flexible, ver opciones, me voy a quedar solo en un lugar, ¿no? Y eso se puede volver pues muy difícil. Y eso es lo que, justo lo que decía, ¿no? Actualmente sí hay más dificultades en la infancia, sí hay todo esto que decíamos, ¿no? De el incremento frente a las pantallas, redes sociales, la presión por el rendimiento. También se volvió algo muy importante estos ideales de éxito y perfección, porque ahora tenemos a millones de influencers diciéndonos cómo tenemos que vivir, ¿no? O sea, cuál es este lugar mágico, místico al que tenemos que llegar y que nadie puede llegar, ni ellas, pero es una sensación de insatisfacción. Mucha disminución del juego espontáneo. Y eso se ve súper claro en las terapias, ¿no? Como cuando, porque finalmente, pues las terapias, en la mayoría con niños, pues es con el juego. Y es que ellos inventen cosas, hacer como muchos movimientos, ¿no? Y muchos niños no saben cómo jugar. Y eso, la verdad, es triste, ¿no? También porque, bueno, es la forma en que ellos también entienden el mundo, en la que simbolizan, en la que organizan. Tener miedo, ¿no? De subirse a los juegos, ¿no? O sea, como mucha inseguridad, ¿no? Alrededor de todo eso. Entonces,
Ahora sí, ustedes díganme, bueno, las que saben un poco más y las que no, que lo puedan imaginar, con todo esto, ¿no? Que ya vimos que es importante, ¿qué experiencias de base creen que están faltando actualmente? O sea, ¿cómo creen que se podría trabajar a nivel terapéutico en la infancia y la adolescencia? Ahorita. Dice mi mamá que por qué no me contesta. Oye, soy Marta. Sí, Yo creo que una de las principales, bueno, es el ser visto, el ser amado, el ser considerado. Para mí creo que son las tres fundamentales, que si tienes esas, las otras como que se van a ir también desarrollando de manera adecuada, así no haya mucho, ¿no? Vaya, que no haya mucho reforzamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el ser visto, el ser considerado, estas son como básicas, ¿no? claro, Ser sí, amado, obviamente. el ser visto sobre todo eso, ¿no? De, pues ya no eres visto ni siquiera en las dinámicas familiares, ¿no? Como que, como decías, cada quien está en lo suyo o en sus celulares, ¿no? Muchas veces. Así es. Creo que... Yo agregaría, no sé si alguien más levantó la mano, Dani, si no, yo agregaría el contacto. Me parece que porque el contacto está en la actualidad como, ¿cómo decirlo? Trastocado, ¿no? Como no está mal visto, ya no hay tiempo para él, para el contacto, en fin, me parece que el contacto, y me parece también que el ser aceptado, porque no nada más es el ser visto, sino también que te acepten. Sí, totalmente, ¿no? Como el contacto también es fundamental, ¿no? Como para entender un poco el yo, mi cuerpo, el espacio, los límites. O sea, finalmente esta parte de contacto, pues también te da mucha seguridad, ¿no? Pierdes el miedo, ¿no? Como estas sensaciones. Mariana quiere hablar. Ah, es que no las veo, entonces ustedes díganme quién quiere hablar. Mariana, adelante, Mariana. Hola a todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Yo quisiera agregar también que, digo, no sé si... Yo creo que nos estamos como también enfocando, estamos viviendo unos tiempos en los que tratamos de buscar la comodidad de los niños al 100%, o sea, que se sientan bien, que estén cómodos, y ellos como que no tienen la necesidad de buscar su lugar solos. O sea, como que sí, todos los adultos estamos ocupados, tenemos cosas que hacer, trabajamos para poder solventar nuestras familias y todo, pero también creo que por falta de tiempo les estamos regalando muchísimas técnicas, o le estamos más bien evitando el que ellos puedan agarrar técnicas para poderse adaptar socialmente, ¿no? Muchas veces. Entonces, como que buscamos hacerles la vida fácil porque no nos quiten tiempo, y pues ellos al mismo tiempo no saben de qué manera solucionar temas. Entonces es más fácil que agarren la pantalla y se queden 6 horas ahí, ¿no? A que trate de ver cómo me involucro con la gente que me rodea. Claro, ¿no? Y eso creo que ha sido también un parteaguas como la crianza, ¿no? Que de pronto se volvió un poco, pues por pasos, ¿no? O sea, cómo dárselo suave, que hay muchas cosas muy positivas en ello, pero también esto que dices, ¿no? Que
ya ellos, los niños, las infancias dejaron de buscar la forma, ¿no? De poder regularse, de poder buscar esos espacios para ellos, de saber quiénes son, ¿no? Entonces, digo, por ahí ese es otro temón, ¿no? Lo de la crianza y todo lo que también están viviendo las familias, ¿no? Entonces, bueno, sí, gracias. Bueno, yo creo que esas son muy importantes, ¿no? O sea, justo el contacto físico, ¿no? Que nos permite muchísimas cosas, hasta esta actividad motora, ¿no? Que tan importante es en la infancia, que también es a través de este contacto, ¿no? O sea, incluso es como un poco los cachorros, ¿no? Que juegan a empujarse, a morderse, a ver hasta dónde llega el otro, y ese contacto brusco, pero también suave, te permite también entender ese límite, ¿no? Contigo, con los demás, también a nivel cognitivo, te permite socializar con el otro, entender los contextos, ¿no? Entonces el contacto, como decía Amada, pues es importantísimo, ¿no? Sentirse conectado con otros, o sea, profundamente, ¿no? Tener esta sensación de red, de, de amigos, ¿no? O sea, como esta sensación de vivir, de compartir, de estar, de tener calma, ¿no? De contención. Creo que todas estas áreas y esto que ya dijeron de ser visto, ser amado, ser considerado, pues ahí está, ¿no? Ese campo, o sea, cómo se pueden prevenir, pues haciendo estos talleres. Y estos talleres, estos espacios terapéuticos para adolescentes que no están viviendo, para niños que no están atravesando por estas experiencias, pues van a ser bien importantes para que lo logren y para que todos estos síntomas que estamos viendo, pues disminuyan, ¿no? Yo creo que sería muy importante poder trabajarlo, investigarlo, ¿no? Y ser parte de ese cambio. Y claro, obviamente no se puede trabajar en una terapia. O sea, las familias, las escuelas tienen que estar también al tanto de todo eso porque, pues como todas sabemos, 1 hora a la semana frente a toda una dinámica familiar, ¿no? Y escolar, pues es poco, ¿no? Aunque es importante y sí le va a servir, hay que trabajar siempre con la familia, ¿no? Que ellos vean cómo pueden hacer para que estas experiencias también las puedan atravesar en casa. Y estas técnicas, digo, a pesar de que están muy, muy desarrolladas en los adultos, pues hay que también tenerlas para los niños, ¿no? Y que sea compatible para su desarrollo y para su momento de vida. Y pues como decíamos, el medio, ¿no? Por las que trabajamos las mayorías de las terapeutas es el juego y también es lo que propone Luciano, ¿no? Que sea a través del juego, que sea esta experiencia o en grupos, ¿no? Casi siempre lo hace, pues porque eso, ¿no? Porque ahí se ve como toda la dinámica, pero también se puede hacer de manera individual. ¿Y por qué el juego? Bueno, pues es muy claro, ¿no? Porque en el juego se siente, se imagina, se regula el cuerpo, se explora, se experimenta, se entra en contacto, se moviliza, se simboliza y se crean relaciones. Y pues a partir de eso, pues vas creando todo tu mundo, ¿no? Pero el juego, en este caso, no es un juego como terapéutico, ¿no? Como se propone la mayoría de las veces, que es como un analizas, ¿no? Lo que está dibujando o que tenga algo oculto, ¿no? Por ahí lo que está diciendo a través del juego. O sea, no sirve para interpretar, sino sirve para organizar estas experiencias. Entonces, ¿qué busca? Diseñarlas, ¿no? Entonces, así como los que han trabajado con las CBS, hay un diseño muy puntual de cómo se trabaja con los adultos, igual con los niños. Pero obviamente tiene modificaciones porque también la atención es diferente, también el nivel de control es diferente, el nivel de movilidad es diferente. Entonces,
Pues yo no sé si hay un manual, así como el de adultos, como para niños, si existe o no. Es el mismo, solo que se van adaptando las técnicas para recuperar la experiencia básica, pero desde el lado lúdico, como Exacto. juego, pero son las mismas, solo que se van a ir adaptando. Y entonces ahí uno se da cuenta de un montón de cosas, desde eso, ¿no? O sea, cómo son los movimientos de los niños, si son estereotipados, si son rígidos, si son más espontáneos, cómo es su tono de voz, cómo se muestran, ¿no? Frente a otros, cómo pueden hacer toda esta imaginación, cómo respiran, ¿no? O sea, todo eso va a ser muy importante para que en cada experiencia de base se pueda reorganizar y es importante que pues estén hechas como a la medida, ¿no? Un poco del grupo. Entonces, eso, ¿no? O sea, ¿de qué va, no? Un poco de sentirse sostenido, sentirse verdaderamente visto, utilizar la fuerza tranquila, regulada, experimentar esta agresividad, ¿no? La que les decía, que es como un poco el de que el juego que es un poco brusco, ¿no? Pero no es destructiva, no es violenta, ¿no? Hay un límite con el otro. Y que usa en general, o sea, obviamente, pues muchos materiales, colchonetas, movimiento corporal, el contacto, cuentos, dibujos, actividades de imaginación. Y el terapeuta participa todo el tiempo, ¿no? No es un espectador para nada, sino está ahí, está con ese contacto visual, ese tono de voz, esa cercanía, esa mirada. Eso es crucial para que esa experiencia se cruce, porque finalmente, pues, es el que va a dirigir, ¿no? Todo ese encuentro. Entonces, bueno, ese es el objetivo final, ¿no? El camino para desarrollar estas funciones del self y poder prevenir todas estas cosas que estamos viendo que están pasando hoy en día, ¿no? Esta prevención, ¿no? En la infancia, sabiendo por qué lo estamos haciendo. O sea, sí lo estamos haciendo porque sí creo que todos estamos viendo que hay algo que está siendo difícil para, pues eso, para la infancia, para la adolescencia, ¿no? Y entonces ahí es cuando todas estas técnicas se aplican para que pues pueda haber este cambio positivo. Entonces, bueno, hubo algunas que yo encontré que me gustaría hacer rápido con ustedes. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo. Bueno, hasta ahorita tienen alguna duda. Todo muy bien. O algo más que se pregunten, que digan, no, pues yo creo que me gustaría saber más de otra Oye, cosa. yo más que eso que lo que estabas hablando ahorita de los juegos, que si bien es cierto, obviamente si los hace el terapeuta, así como tú, pues los organizas de manera diferente y como bien decía esta Ivana, bueno, son parecidos a los que se hacen con adultos, pero por ejemplo, juegos, ahorita me estaba acordando de lo que jugaba en mi época, que eran que si a las escondidas, si luego estás ahí lícito, todo ese tipo de juegos que a lo mejor no es que ustedes, no como terapeuta que se haga, ¿no? Yo no trabajo con niños, de hecho, pero a los papás a lo mejor el sugerirles qué juegos y cosas hacer para que ellos mismos refuercen a sus hijos, ¿no? No que sea el terapeuta, sino el mismo papá, el que nunca juega con él, pues de repente se eche el juego de las escondidillas, o cuando se esconde un objeto, estás caliente, cosas de ese tipo. Es así nada más como una pregunta. ¿Crees que eso podría servir? ¿Les podría ayudar? Sí, porque es eso, ¿no? Como que lo que estamos viendo es que
si no van a tener pues este contacto afuera, porque bueno, igual si estás en una situación de peligro, pues hay que implementarlo dentro de casa y no les vas a enseñar cómo hacer unas experiencias de base, sino más bien a través de esto que dices, ¿no? Como a ti que te gustaba jugar. Pues eso juega con tu hijo, enséñale cómo se juega, ¿no? Y sobre todo estos que son de rondas, de correr, de moverse, ¿no? Esos son geniales. Bueno, yo siempre los recomiendo. Para mí son como importantísimos, ¿no? Además de que te enseñan Sí. hasta dónde llegar, te enseñan a perder, a ganar, todas esas cosas importantes. Entonces, sí, yo creo que justo estas experiencias, ¿no? O sea, no es tan fácil algunas adaptarlas, pero creo que sí eso, ¿no? Poder tener, bueno, se las voy a decir, ¿no? Como obviamente siempre está la de respiración diafragmática, ¿no? Que los niños aprendan a entrar en contacto con su respiración. Y para eso puedes usar muchas cosas, ¿no? Incluso visuales, para que ellos vean cómo se expande y se relaja, ¿no? La panza, el abdomen, poner algo arriba de su abdomen para que vean cómo sube y baja, que aprendan a respirar porque no sé, como que al parecer no es tan fácil. Entonces, que ellos vean, ¿no? O sea, qué es respirar y cuándo pueden usar esa respiración, ¿no? Cuándo cambió su respiración. Y entonces es muy lindo cuando ellos aprenden eso porque se conectan con eso y te dicen, no, ahorita mi corazón está acelerado, ok, y tu respiración, no, pues está rápida, ok, pues entonces vamos a respirar más tranquilos. Y eso ya es muchísimo, ¿no? Porque la respiración, pues como todos sabemos, calma todo el sistema nervioso y te hace poder regresar, ¿no? Sobre todo si estás en un momento de desbordamiento emocional. Otra cosa que encontré por ahí que también hacen, ¿no? En la psicoterapia funcional, que se llama In Silencio, que es poder poner esta atención, poder estar, poder tener calma, esta tranquilidad, que es simplemente cerrar los ojos y escuchar todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, eso les cuesta un trabajo impresionante. Pero es que son estas cosas que hay que atravesar muchas veces para enseñarles. Entonces, esta actividad yo la hago muchísimo y a veces la cambio y la verdad que sí, o sea, cambia por completo su forma de estar en ese momento, ¿no? Porque o sea, creo que sobre todo esta inatención y esta actividad motora también tiene que ver con esta, pues quizá falta de contacto, ¿no? Con todas estas áreas, ¿no? Que se están organizando y que no saben dónde poner. Entonces, pues esa actividad es muy linda, o sea, se puede hacer, o sea, tú puedes salir al parque y escuchar diferentes momentos, diferentes espacios, ¿no? Y son cosas sencillas, pero que si uno les pone atención, pues son importantes, ¿no? Y también había uno del dibujo, que es dibujar una casa, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienen miedo, para que también puedan verbalizar algunas cosas, ¿no? También es importante. Y que después dibujen todo lo que haga que de esa casa los haga sentir mejor. Y entonces es dibujarlo, ¿no? No es interpretarlo, no es nada, solo es que ellos vean qué cosas los hacen sentir bien, ¿no? Entonces, pues digo, esas 3 actividades que saqué de ya no me acuerdo dónde, de Luciano, pero por ahí estaban, la verdad que me han servido mucho, ¿no? Junto con todos los juegos que tiene de los cachorros, de moverse, de estar en contacto con el otro, de correr, del gozo, de los saltos, todo eso. A mí me pasó al principio que me frustraba mucho porque es muy difícil eso, ¿no? O sea, como que los niños no están acostumbrados a hacer esas actividades y tener este contacto sin que se avienten o se lloren o de pronto pase algo. Al inicio es frustrante, la verdad, pero después cambia muchísimo.
O sea, sí se ve cómo modifican esa forma de estar en ese espacio, estar en ese lugar, su forma de estar con ellos, ¿no? Que, bueno, a mí me parece eso maravilloso. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería compartir.